La tarde del primer día de junio de 2016, 3 excursionistas femeninas anotaron su entrada en el registro de senderos del lago Redfish, en el Bosque Nacional de Chalice. Aproximadamente una hora después de montar el campamento, una de ellas, Jill Marlowe, de 26 años, se alejó del fuego y, según sus amigas, debía volver en unos minutos. En lugar de eso, oyeron un grito corto y un ruido como de rocas cayendo desde un acantilado. Cerca del borde de la ladera se encontraron rastros de lucha, hierba arrugada y objetos personales de Jill. Los equipos de rescate que llegaron a la mañana siguiente supusieron que se había caído al agua. 2 semanas después del incidente, a más de 30 millas del lago, un cazador encontró a una mujer inconsciente atada a una viga en una antigua bodega de verduras de una granja abandonada cerca de Atlantic. El informe confirmó que se trataba de Jill Marlowe, una excursionista a la que se dio por muerta la noche que desapareció. Lo que ocurrió exactamente entre la caída y el hallazgo se aclararía mucho más tarde. El primer día de junio de 2016, 3 amigos anotaron su llegada en un registro de excursionistas del Bosque Nacional de Chalice. Según el registro, llegaron a la zona de Redfish Lake por la tarde y planeaban pasar allí una noche. La investigación señala que la temperatura del aire era estable, el viento escaso y la visibilidad buena, condiciones que los rescatadores calificarían más tarde de típicas de principios de verano. Según Barbara Gray y Andrea Kirk, hacia las 7 de la tarde, el grupo montó un pequeño campamento en una elevación a unas decenas de metros del borde del acantilado. El lugar era popular entre los turistas por su fácil acceso al agua y las vistas de las laderas. Sus amigos recordaban el olor a humo de la hoguera, el sonido del oleaje y el lejano estruendo de una lancha motora. Todo parecía normal hasta que Jill Marlowe, de 26 años, se dirigió hacia la zona boscosa diciendo, según la reconstrucción de Bárbara, que tenía que irse un momento. En el informe de la entrevista inicial de la oficina del sheriff del condado, consta que los amigos empezaron a preocuparse tras unos 20 minutos de ausencia de Jill. Primero la llamaron por su nombre, escucharon la zona del linde del bosque y caminaron alrededor de los arbustos más cercanos. Al no obtener respuesta, Bárbara sugirió que comprobaran la dirección del acantilado, pues observó que era de donde habían estado viniendo los sonidos de rocas cayendo durante toda la tarde. La reconstrucción de los hechos se basa en su testimonio. A unos 30 metros del campamento, al borde de la ladera, se encontraron con las pertenencias de Jill desperdigadas. En el suelo estaba su linterna, una botella de agua metálica boca abajo y una chaqueta polar que se había quitado por el calor que hacía. La hierba que la rodeaba estaba arrugada en 2 direcciones, como si alguien hubiera estado allí de pie o vadeando. En uno de los caminos que bajaban al agua había una rama rota del grosor de un dedo humano. Este hecho, según Bárbara, les hizo pensar en la caída. Los memos de los rescatadores indican que la pendiente de este lugar es realmente peligrosa. Bajo la capa de tierra hay una piedra suelta que se desprende fácilmente al cargarla. Los materiales incluyen un comentario de uno de los empleados que llegó al lugar más tarde. Nada inusual. Varias personas resbalan aquí cada año. Así que la teoría inicial estaba clara. Marlowe podría haberse acercado demasiado al borde, haber perdido el equilibrio y haberse caído. Bárbara y Andrea describieron su estado como de shock. A juzgar por el expediente del caso, ambas presentaban una grave reacción de estrés. Se registraron temblores en las manos, dificultad para hablar y respuestas fragmentadas a las preguntas. Andrea, según el agente, parecía tan asustada como Bárbara, repitiendo constantemente que Jill debería haber oído sus gritos. Las 2 amigas intentaron descender más, pero debido a la oscuridad que se aproximaba y al peligro de la pendiente, volvieron al campamento y a las 22 llamaron al servicio de rescate, utilizando un mensajero vía satélite registrado a nombre de Bárbara. El registro de turnos del servicio de rescate recoge la hora a la que se recibió el mensaje y un resumen del mismo. Posible caída de una mujer desde un acantilado, zona de Redfish Lake, grupo de 3. Cuando el primer equipo de búsqueda llegó a la mañana siguiente, el lugar tenía el mismo aspecto que el día anterior. Pertenencias esparcidas, marcas de resbalones en la grava, tallos de plantas rotas que sobresalían por el borde del saliente. El viento, según la estación meteorológica, era débil, por lo que no se registraron cambios en el relieve. Los equipos de rescate pasaron varias horas peinando la zona bajo el acantilado, pero no encontraron signos de caída al agua ni sobre las piedras de abajo. Sin embargo, en esta fase, la ausencia del cuerpo se atribuyó a las corrientes submarinas o al enganche con la madera flotante del fondo, lo que no es infrecuente en tales condiciones. El informe interno afirma: la probabilidad de accidente es alta. Las huellas en el lugar de los hechos concuerdan con un patrón de caída.
El mismo informe afirma también que no había señales de personas no autorizadas. En ese momento, Bárbara y Andrea fueron tratadas únicamente como testigos. La investigación empezó a formarse una imagen de aquella noche basándose en estos datos, suponiendo que el suceso había tenido lugar en el breve periodo de tiempo transcurrido entre la salida de Jill al bosque y el momento en que sus amigas fueron a buscarla. Hasta el momento parecía una desaparición natural típica de la zona, y los investigadores no tenían motivos para creer lo contrario. En la segunda quincena de julio de 2016, cuando la fase activa de la búsqueda en la zona de Redfish Lake había durado más de 2 semanas, los informes oficiales empezaron a perder la esperanza. Según el Servicio de Rescate del Condado, los buzos habían examinado la costa y varias bolsas profundas al pie del acantilado, pero no habían encontrado ni un solo objeto que pudiera haber pertenecido a Jill Mardow. El informe diario del jefe del equipo afirmaba que en aquel momento no se ha confirmado la posibilidad de ahogamiento, pero la ausencia de rastros no permite descartarla por completo. Fue durante este periodo cuando la investigación dio un giro que cambió por completo la imagen inicial de los hechos. Según los registros oficiales de la sala de control, en la mañana de uno de los días de julio, se les acercó un residente local registrado como cazador con permiso para abatir depredadores en la zona de granjas abandonadas cercana al pueblo de Atlantic. Según él, estaba explorando antiguos graneros y establos que se habían conservado en el territorio de una granja abandonada situada a varios kilómetros de la carretera principal. Durante su recorrido, dijo el cazador, observó una trampilla abierta a una antigua bodega de verduras que, según dijo, no parecía abandonada. Dentro había humedad, olor a podrido y un leve ruido penetrante que podría haber sido el eco habitual de los sonidos artificiales bajo tierra. Sin embargo, aproximadamente un minuto después, el hombre oyó un débil sonido sibilante. El informe de su interrogatorio afirma que bajó por una escalera de madera, iluminada por una linterna, y vio el cuerpo de una mujer atado con cuerdas a un travesaño de una vieja estructura. Caía muy poca luz sobre el cuerpo. La mina era profunda y estrecha. La piel de la mujer estaba pálida y apenas se percibía su respiración. El cazador afirmó que al principio pensó que estaba muerta, pero cuando se acercó, oyó una breve y débil exhalación. Inmediatamente se puso en contacto con la sala de control a través de un transmisor vía satélite. La entrada en el registro del servicio de rescate contiene la hora exacta en que se recibió la llamada, una descripción del lugar y una instrucción. La víctima está viva, su estado es crítico, se requiere evacuación médica. Los primeros en llegar a la granja abandonada fueron agentes del sheriff y paramédicos de la comisaría más cercana. Las fotos tomadas en el lugar muestran un techo de madera con vigas podridas, ganchos oxidados, restos de viejas cajas de verduras y una fina capa de tierra en el suelo. El estado de la mujer encontrada se describió en el informe médico como crítico con amenaza inmediata para la vida. Tenía un profundo desgarro cutáneo en la parte posterior de la cabeza y signos de fractura craneal. Sus brazos y piernas mostraban signos de ataduras prolongadas, en las que las cuerdas habían cortado la piel hasta ennegrecerla. El paramédico que la examinó por primera vez observó que estaba en coma, solo respondía a fuertes estímulos externos y tenía el ritmo respiratorio alterado. El informe del examen médico indicaba que su temperatura corporal era inferior a la normal y que su ropa estaba húmeda, empapada de tierra y polvo. La víctima fue identificada a los pocos minutos de la llegada del ayudante del sheriff. En el suelo, junto a la ropa sucia, había una pulsera con las iniciales que Bárbara y Andrea declararon que Jill llevaba el día que desapareció. Tras comparar la descripción con las anteriores, los agentes del orden determinaron que la mujer que encontraron era Jill Marlow, a la que se había buscado oficialmente en una zona montañosa a más de 50 kilómetros de distancia. Los paramédicos la sacaron a la superficie utilizando un sistema de transporte, ya que era incapaz de moverse. En el acto, se decidió evacuar urgentemente a Jill a un hospital de Boise. Un helicóptero despegó del helipuerto más cercano. El informe médico adjunto al expediente del caso indica que no recobró el conocimiento durante el vuelo y sus constantes vitales estaban a punto de permitir una intervención inmediata, pero no garantizaban la estabilización. Cuando la oficina del sheriff recibió información sobre el hallazgo, se revisó la versión inicial del accidente. Los investigadores escribieron en una nota: el lugar, el estado de la víctima y la naturaleza de las lesiones son incompatibles con un modelo accidental. En un anexo secreto del informe interno hay una breve frase que luego citarían los periodistas. No se trata de una caída. Se trata de una retención y lesiones por parte de una persona no autorizada. La granja abandonada fue rodeada con cinta adhesiva y se selló la entrada al sótano. Los expertos recogieron muestras de tierra, fibras de ropa,
marcas de zapatos y huellas de posibles herramientas. Todas ellas, según la conclusión preliminar de los forenses, mostraban indicios de que el sótano se había utilizado recientemente, aunque la propia granja no figuraba como operativa desde hacía al menos 5 años. En la superficie del suelo, los expertos registraron las huellas de un vehículo todoterreno que no pertenecía a ningún vehículo de servicio oficial. Cuando se cerró la fase de campo de la revisión, los informes ya habían dejado claro un punto clave. Encontrar a Jill con vida descartaba la posibilidad de una desaparición accidental y confirmaba la presencia de al menos un tercero responsable de su detención y lesiones. Esto significaba que la investigación entraba en una nueva fase, y la operación de búsqueda se declaraba oficialmente un caso criminal de secuestro. En las primeras semanas de agosto de 2016, el equipo de investigación que se ocupaba del caso del secuestro de Jill Marlowe recibió un nuevo punto de referencia. Según un informe interno de la oficina del sheriff, un residente local denunció a un hombre que vivía como un ermitaño en el linde del bosque y que, según el informe, seguía demasiado a menudo a los turistas que pasaban por allí. El hombre fue identificado rápidamente como Eric Glover, registrado como ermitaño sin trabajo fijo, que vivía en una pequeña cabaña a un día de camino de la ruta marcada. Los materiales oficiales indican que Glover había sido visto en varias ocasiones cerca de campamentos turísticos. No hubo denuncias formales contra él, pero varias visitantes femeninas del parque, entrevistadas tras el secuestro de Jill, mencionaron el comportamiento inusual de un hombre desconocido que las había estado observando desde la distancia. Estas pruebas dieron a los investigadores motivos suficientes para obtener una orden de registro de su propiedad. Durante el registro, encontraron varias cajas de películas fotográficas. Las fotografías mostraban a mujeres caminando por senderos, lavando platos junto a ríos o sentadas junto a tiendas de campaña. Todas las fotos estaban tomadas desde lejos, a veces a través de arbustos. El informe de inspección afirma que algunas de las fotos mostraban los mismos lugares en los que el grupo de Jill había estado anteriormente. No había pruebas formales de la implicación de Glover en el secuestro, pero su extraña colección parecía lo bastante sospechosa como para que los investigadores lo consideraran una persona de interés principal. Fue en ese momento, cuando la mayor parte de la atención del grupo operativo se centraba en Glover, cuando surgió una importante cuestión secundaria que en aquel momento parecía rutinaria. El detective encargado del análisis financiero de los testigos presentó un apéndice al informe general sobre la verificación de las transacciones bancarias de Andrea Kirk y Barbara Gray. Se trataba de un procedimiento estándar: conciliar los gastos antes de viajar, analizar posibles pagos inusuales y registrar las relaciones financieras. Este apéndice indicaba que, aproximadamente una semana antes del viaje, Andrea había realizado una importante transferencia en efectivo a Liam Kendall. El importe registrado en la declaración era de $3,000. Para una refutación estándar, el detective presentó una solicitud de aclaración. En el informe del interrogatorio, Andrea explicó que se trataba de un préstamo a un amigo para reparar el coche, subrayando que la transacción no estaba relacionada con el viaje. Según el detective que realizó el interrogatorio, Andrea palideció en el momento de esta pregunta y se esforzó por encontrar la respuesta correcta. Un análisis interno posterior demostró que Andrea no había mencionado previamente ningún préstamo ni había mencionado a Liam Kendall como un conocido cercano. Así se hizo constar en el informe correspondiente. La ayuda financiera alegada es incoherente con las pruebas obtenidas anteriormente. Los detectives también observaron que el propio Kendall no tenía un lugar de trabajo registrado oficialmente y que en el pasado había vivido en obras de construcción temporales, cambiando a menudo de domicilio. Esto se consideró atípico para un típico préstamo para reparaciones. Sin embargo, en aquel momento, los investigadores seguían centrándose en Glover. Andrea insistía activamente en que él era la amenaza y, según el agente, parecía realmente convencida de que Glover era culpable. Más tarde sus palabras se verían de forma muy distinta, pero en agosto de 2016 parecían la reacción lógica de una testigo que había experimentado un grave estrés. Los documentos afirman que no hay coincidencias directas entre las pruebas físicas encontradas en posesión de Glover y el secuestro de Jill. No había fotografías de Jill entre las imágenes. Todas las fotos databan de principios de verano, y ninguna de las huellas de zapatos o pisadas de la granja coincidía con los zapatos que había utilizado Glover. No obstante, la colección de sus fotografías se consideró suficiente para justificar una investigación más a fondo. Al mismo tiempo, los detectives empezaron a examinar más detenidamente la operación de Andrea. Uno de los memorandos adicionales decía: la cantidad es considerable. El momento de la transferencia coincide con la preparación del viaje. Hay que aclarar la conexión entre Kirk y Kendall.
Mientras se volvía a interrogar a Glover, uno de los investigadores recurrió a las bases de datos para establecer el último paradero conocido de Liam Kendall. En ese momento, la investigación se encontraba en una fase dual. La atención del equipo se dividía a partes iguales entre la extraña colección de Glover y la inexplicable conexión financiera entre Andrea y un hombre desconocido que había recibido de ella una importante cantidad de dinero en efectivo. Al mismo tiempo, los informes sugerían cada vez más que la atención inicial prestada al ermitaño podría haber sido un error. Al final del boletín de servicio de esa semana, había una frase que se citaría a menudo. Deben comprobarse todas las conexiones alternativas de la víctima y los testigos, ya que el foco puede haberse desplazado hacia un objeto extraño. Fue el primer indicio de que la investigación iba en la dirección equivocada, pero en aquel momento nadie tenía ni idea de lo lejos que estaba de la verdad la historia del ermitaño en el bosque. En los primeros días de septiembre de 2016, el equipo de investigación recibió confirmación del paradero de Liam Kendall, la persona a la que Andrea Kirk había hecho la transferencia de dinero una semana antes de la excursión. Según la información facilitada por la oficina del sheriff del condado de Elmore, Kendall vivía temporalmente en una granja cercana a Atlantic, pero la abandonó a finales de agosto sin previo aviso. Uno de los trabajadores de la granja informó de que Liam había estado nervioso los últimos días y había pedido varias veces que lo llevaran a Boise. Esta fue la primera confirmación indirecta de que podía haberse escondido. Los detectives siguieron sus movimientos bancarios y el uso de tarjetas de prepago. Una de estas tarjetas se activó en un motel barato de las afueras de Boise. Cuando llegaron los agentes, el gerente del motel confirmó que un hombre que coincidía con la descripción de Kendall se había registrado en la habitación con un nombre falso. El informe de inspección indica que la habitación estaba situada en el segundo piso, los muebles eran viejos y la ventana daba al patio. Los agentes se acercaron a la habitación por la mañana, durante el periodo de menor asistencia. Según uno de los miembros del personal, cuando los policías llamaron a la puerta y llamaron al huésped, oyeron pasos rápidos en el interior. Unos segundos después, Liam intentó salir corriendo por la salida de emergencia que había al final del pasillo. Una cámara de vigilancia del motel lo captó corriendo hacia las escaleras, pero fue interceptado por 2 agentes. La detención se produjo sin que opusiera resistencia. Los materiales declaran que Kendall parecía agotado, confuso y poco dispuesto a cooperar. Tras la detención, lo llevaron al departamento de investigación. Durante el interrogatorio inicial, Liam insistió en que la transferencia de dinero de Andrea era el pago de las reparaciones del vehículo. Sin embargo, según consta en el informe del interrogatorio, fue incapaz de describir siquiera los detalles básicos, ni la marca del coche, ni la naturaleza de la avería, ni el trabajo que supuestamente realizó. Las notas internas del detective que llevó a cabo el interrogatorio afirmaban: las respuestas son fragmentarias, imprecisas y faltas de concreción. Se aprecia un comportamiento nervioso. Los investigadores procedieron entonces a determinar su paradero la noche en que desapareció Jill. Cuando le preguntaron al respecto, Kendall dio una respuesta vaga, diciendo que supuestamente estaba en la granja y puede que se acostara temprano, pero que no recordaba la hora exacta. Esto no concordaba con los registros de otros trabajadores de la granja, que señalaron que Liam desaparecía a menudo por la tarde y regresaba después de medianoche. Los registros del servicio también indican que entre sus pertenencias incautadas en el motel había un conjunto de ropa de trabajo, algunos objetos personales y un teléfono móvil sin tarjeta SIM. En el bolsillo de su pantalón se encontró una hoja de papel con varias direcciones, entre ellas la de la granja abandonada cerca de Atlantic, donde se había encontrado antes a Jill. Durante el interrogatorio posterior, según los informes, aumentó la presión sobre él. Los detectives señalaron contradicciones en sus palabras, incoherencias con los testimonios de los granjeros y un comportamiento injustificado durante la detención. Según un investigador que estaba presente en la sala, en ese momento Liam empezó a evitar el contacto visual, repetía las mismas frases, apretaba las manos y no podía explicar los motivos de su huida. Cuando se le recordó la posibilidad de una larga pena de prisión por complicidad en un delito grave, Kendall cambió de tono. Esto está documentado en el tercer informe del interrogatorio de aquel día. Tras leer las posibles circunstancias de responsabilidad penal, el sospechoso se volvió visiblemente lábil emocionalmente. Fue entonces cuando declaró que él no era la persona principal y que el dinero no estaba relacionado con la reparación. Tras varios minutos de silencio, según los investigadores, Liam empezó a dar su primera confesión. Formalmente aún no contenían una secuencia clara de los hechos, pero cambiaron la dirección de la investigación. Un memorándum interno redactado aquella noche decía: el testimonio de Kendall debe aclararse, pero apunta a la posible implicación de otra parte.
Es probable que el sospechoso no fuera el iniciador, sino el ejecutor de instrucciones de terceros. Un conjunto de estos indicios, huida, explicaciones poco fiables, falta de una coartada real y las primeras confesiones indirectas, se convirtieron en la base para cambiar el estatus legal de Liam. Posteriormente, sus interrogatorios debían continuar en el formato de un acta completa y con la participación de un abogado, y la investigación, según los informes, estaba entrando en una fase en la que Kendall ya no era visto solo como un receptor de fondos, sino como un posible participante en los acontecimientos que rodearon el secuestro de Jill Marlowe. A principios de octubre de 2016, Liam Kendall accedió a otro interrogatorio con la participación de un abogado. Su testimonio anterior era fragmentario, confuso en cuanto a fechas y detalles. Sin embargo, tras una larga espera en la celda, y después de que se le recordara su posible responsabilidad en un delito grave, el comportamiento de Kendall cambió. El informe afirma que parecía agotado, su voz era temblorosa y sus manos tiraban constantemente de la tela de sus vaqueros. Durante el interrogatorio, Liam declaró claramente por primera vez que él no había iniciado los hechos de Redfish Lake. Según él, la iniciativa partió de Andrea Kirk, con quien había mantenido contactos irregulares. Los materiales indican que la relación entre ellos era superficial, pero suficiente para que ella conociera sus dificultades económicas y su disposición a aceptar varios trabajos a tiempo parcial. El informe describe con sus propias palabras que aproximadamente una semana antes de la excursión, Andrea se puso en contacto con él y le ofreció realizar una tarea sencilla. Según Kendall, no le dio explicaciones concretas, pero insistió en que no era un delito, sino una situación que había que controlar. Le prometió una recompensa económica, que Liam dijo que era demasiado generosa para rechazarla. Según su testimonio, Andrea le dio instrucciones para que condujera su todoterreno hasta la zona del lago, se detuviera en una carretera forestal poco visible cerca del campamento y esperara una señal. Según la descripción de Kendall, la señal debía ser una frase de texto que Andrea enviaría desde su teléfono móvil. El material del interrogatorio señala que el propio teléfono de Andrea fue incautado más tarde para analizarlo, pero en ese momento no se encontró ningún mensaje, pues Kirk ya había conseguido borrar el historial. Liam afirmó además que le habían dado un esbozo del plan. Andrea debía llevar a Jill Marlowe a una zona boscosa con el pretexto de mantener una conversación. Kendall se acercaría por la retaguardia, la aturdiría rápidamente, la subiría a un coche y la llevaría a una granja abandonada cerca de Atlantic. Según Kendall, estaba convencido de que toda la acción pretendía ser una broma cruel o una venganza por viejos agravios, de los que Andrea había hablado en indirectas. Afirmó que hasta el último momento no lo percibió como la preparación de un delito grave. El protocolo recoge su redacción. Pensé que quería asustar a su amiga, no sabía que llegaría tan lejos. Los investigadores observaron que el tono de sus palabras era incierto y la estructura de sus declaraciones fragmentaria, pero el testimonio contenía numerosos detalles que coincidían con las circunstancias del incidente. Según Kendall, cuando llegó a la linde del bosque, Andrea ya estaba discutiendo con Jill. Subrayó que la discusión no era fuerte pero sí tensa. El material del interrogatorio afirma que Liam vio que Jill intentaba alejarse de Andrea, tras lo cual la agarró del brazo. Fue en ese momento cuando, según su testimonio, salió de su escondite, pero la situación empezó a desarrollarse de otra manera. Kendall dijo que Jill empezó a resistirse activamente. Según él, empujó a Andrea e intentó correr hacia el campamento. Fue entonces, según Liam, cuando Andrea la golpeó con un objeto que Kendall describió como algo pesado y ancho. Subrayó que esto no se había acordado entre ellos. El informe afirma: la sospechosa declaró que el golpe no había sido obra suya. Kendall dijo que, tras la caída de Jill, le entró el pánico. El informe dice textualmente: estaba tumbada, inmóvil. No sabía si estaba viva. Andrea me dijo que actuara con rapidez. Continuó diciendo que él y Andrea llevaron el cuerpo a su coche, donde la metieron en el asiento trasero. Luego condujo hacia una granja que Andrea había elegido de antemano. En la granja, dijo, llevaron a Jill a un sótano y la sujetaron a una viga con cuerdas. Liam insistió en que actuó mecánicamente y en estado de shock. Repitió que no era consciente de la gravedad de la lesión y que Andrea le había asegurado: volverá en sí y se le pasará rápido. Los investigadores señalaron en el informe que, durante esta parte del relato, Kendall perdió varias veces la coherencia lógica. A veces se callaba y se negaba a continuar sin que nadie le recordara que debía cooperar. En su nota, el investigador describió su estado de la siguiente manera: el comportamiento del sospechoso indica un sentimiento de culpabilidad.
pero al mismo tiempo un intento de distanciarse del momento clave del suceso. No obstante, su testimonio contenía muchos detalles que concordaban con las huellas encontradas en el sótano y con el marco temporal establecido por los expertos. La evaluación oficial de la confesión, incluida en el expediente del caso, subrayaba que el testimonio de Kendall no debía tomarse como la versión definitiva de los hechos, pero contenía suficientes datos para confirmar la participación de al menos otra persona en el secuestro de Jill Marlowe. El documento también señalaba que la alegación de falta de intención de causar lesiones mortales requería más verificación, ya que las acciones de los participantes eran incoherentes con la broma que describía. En esta fase, la investigación dejó constancia formal de que el testimonio de Liam Kendall abría una nueva línea de investigación que implicaba la participación activa de otra persona, que hasta entonces había sido tratada oficialmente como testigo. A principios de noviembre de 2016, el equipo de investigación recibió oficialmente motivos suficientes para cambiar la condición de Andrea Kilk de testigo a sospechosa. El testimonio de Liam Kendall, aunque requería más comprobaciones, contenía episodios detallados que solo podían conocer las personas directamente implicadas. Un memorándum elaborado por el jefe del grupo de trabajo afirmaba: en este momento, las pruebas disponibles apuntan a la participación activa de Kirk en las actividades preliminares que condujeron al secuestro. Se aprobó sin demora una solicitud al Tribunal de Distrito para registrar su domicilio. El equipo entró en el apartamento de Andrea durante el día, cuando estaba bajo la vigilancia de 2 detectives tras ser llamada a comisaría. El apartamento era un pequeño espacio en un bloque de pisos de las afueras de la ciudad, bien mantenido y sin signos de haber sido tomado con prisas. Según el informe de la inspección, no había signos de entrada forzada ni habitaciones ocultas, pero una vieja cómoda en el dormitorio llamó la atención de los agentes. En su cajón inferior, bajo una capa de ropa, encontraron un delgado cuaderno de bolsillo. No era de dominio público. Las páginas no contenían fechas y faltaban muchas entradas. Habían sido arrancadas o cortadas limpiamente. El equipo forense se incautó inmediatamente del objeto como posible prueba. El informe interno del especialista afirmaba: la colocación oculta, la falta de marcas de tiempo y la irregularidad de las entradas pueden indicar su naturaleza privada o comprometedora. El análisis de contenido comenzó ese mismo día. Los investigadores descubrieron que la mayoría de las grabaciones no contenían referencias directas a Jill Marlowe, pero varios fragmentos mencionaban ella, aquella noche, y algo que nadie reconoció. Debido a la naturaleza de la presentación, los expertos no consideraron que se tratara de un diario de sucesos, sino de notas emocionales privadas. Sin embargo, un fragmento, escrito con una caligrafía nítida, casi rompedora, se convirtió en la clave. En él se describía un suceso que tuvo lugar unos 5 años antes del viaje al bosque de Chalice. Según el texto, Andrea señalaba un incidente cuando su hermana menor regresaba a pie de una fiesta. También mencionaba un coche que circulaba por un camino irregular y al conductor, a quien la autora de las notas describía como alegre y despreocupado. Seguía una frase corta pero tajante: dijeron que era inocente, yo lo vi de otra manera. Para verificar esta información, los investigadores recurrieron a los archivos del tribunal local y a los registros policiales del año correspondiente. La búsqueda reveló un caso de atropello y fuga de un peatón ocurrido tras una noche de fiesta en el centro de la ciudad. La víctima era un familiar menor de edad de Andrea Kirk, que resultó gravemente herido y quedó con secuelas. Los materiales de entonces afirmaban que la conductora, una persona que coincidía con la descripción de Jill Marlowe, fue sometida a una prueba de embriaguez. Sin embargo, el tribunal, citando la falta de testigos directos de la colisión, así como incoherencias técnicas en el informe inicial, la declaró inocente. El caso se cerró y la víctima se sometió a rehabilitación durante largo tiempo. La reacción de Andrea ante el incidente solo fue registrada por testigos circunstanciales, conocidos de la familia y algunos amigos entrevistados en el marco de la investigación actual. Según ellos, Andrea vivió el incidente de forma aguda, dejó de confiar en el sistema judicial y decía a menudo que nadie rendía cuentas. En el cuaderno, algunas de las declaraciones hacían referencia a esto. Se reía en las fotos cuando mi hermana estaba aprendiendo a andar de nuevo. Los investigadores no pudieron respaldar las valoraciones emocionales, pero el contenido de las notas indicaba claramente un resentimiento duradero y profundo. El informe del examen psicológico afirmaba: las notas demuestran una concentración sostenida en la injusticia del pasado y un fuerte afecto interno asociado a una persona concreta. Esta información fue crucial para la detención de Andrea. Cuando los investigadores le presentaron los hechos recopilados durante el registro,
Kirk, según sus palabras, cambió radicalmente su comportamiento. El informe del interrogatorio dice: la sospechosa se pone pálida, pierde la conexión lógica entre las frases, intenta cambiar la conversación a otros temas. Cuando se le preguntó por el incidente de hace 5 años, respondió con evasivas, afirmando repetidamente que el caso no tiene nada que ver con el presente. Sin embargo, los investigadores registraron que fue cuando lo mencionó cuando su reacción emocional fue más fuerte. La detención se produjo en presencia de un abogado. Los documentos oficiales subrayan que los motivos no eran solo el testimonio de Liam, sino también los materiales encontrados en el apartamento, que contienen pruebas indirectas pero contundentes del motivo. La palabra motivo apareció por primera vez ese día en el informe oficial. La investigación concluyó que el viaje, que parecía una excursión ordinaria de 3 amigos, podría haber sido planeado con antelación y tener un propósito oculto. En esta fase, la investigación no contenía afirmaciones definitivas, pero la totalidad de las pruebas apuntaban a un rencor de larga duración que podría haber escalado hasta acciones que iban mucho más allá del alcance de un conflicto normal. A principios de diciembre de 2016, la investigación se acercó a una fase en la que lo que faltaba no eran pruebas, sino una fijación definitiva del motivo. Andrea Kirk fue recluida en una sala de interrogatorios aislada en el edificio de la administración del condado, a la espera de la siguiente vista procesal. Durante este periodo, su abogado defensor presentó una solicitud de permiso para que la visitara un familiar cercano, Barbara Gray, que era testigo en el caso. La petición fue concedida, pero con la condición de que la reunión se grabara íntegramente en video. La grabación de esta reunión se describió posteriormente como un punto de inflexión. La cámara muestra una habitación sin ventanas, una mesa con 2 sillas y una iluminación tenue. Bárbara entra primero, con movimientos cautelosos. Andrea permanece inmóvil, con los brazos cruzados y la mirada dirigida hacia abajo. Los investigadores no intervienen, solo observan a través del cristal unidireccional. Según la transcripción, Bárbara no hace preguntas. Su primera frase es una breve declaración. Expresa lo que los investigadores ya han establecido. El motivo del crimen está relacionado con una antigua tragedia de la familia Kirk. Esta frase quedó registrada en el protocolo como una referencia directa a la hermana del sospechoso. La reacción de Andrea sorprendió incluso a los investigadores experimentados. El agente que revisó las notas de la grabación declaró: tras esta declaración, la sospechosa perdió el control de sus emociones. En el video se ve cómo le tiemblan los hombros, levanta bruscamente la cabeza y su discurso se vuelve fragmentario, sin estructura ni secuencia lógica. Según los investigadores, es la primera vez que Andrea se retracta de su negación. Se añadió la siguiente redacción al informe: la sospechosa admite haber participado en la preparación y ejecución del secuestro. A continuación, procedió a explicar su motivación. Sus palabras se transmitieron solo en fragmentos, no textualmente, sino en una reconstrucción hecha por los analistas. Según esta reconstrucción, explicó que durante años había visto a Jill llevar una vida despreocupada y plena, mientras que su propia hermana nunca se había recuperado de sus lesiones. El informe del psicólogo que revisó la grabación afirma: el fondo emocional de la sospechosa fluctúa bruscamente entre el llanto, la ira y la autoculpabilidad. Su comportamiento indica un afecto crónico que no ha encontrado salida durante mucho tiempo. Fue en ese momento cuando los investigadores observaron que Andrea empezó a confesar un aspecto clave: su propia influencia en los sucesos del bosque. La transcripción recoge que Andrea confirmó el conflicto entre ella y Jill el día de la desaparición. Lo describió como el momento en que el pasado se hizo insoportable. Cuando Jill, según Andrea, empezó a resistirse, la sospechosa explicó que algo en ella se rompió. El informe lo describe como un repentino impulso incontrolable. Los investigadores subrayaron que este testimonio no era una invención emocional. Era coherente con el testimonio de Liam Kendall, el examen de las pruebas físicas y los informes médicos sobre la naturaleza de la lesión craneal de Jill. La nota analítica interna afirma: las palabras de Kirk confirman el mecanismo del golpe descrito por Kendall y el momento del conflicto. El comportamiento de Andrea en la grabación cambia radicalmente en la parte final de la reunión. Empieza a repetir que no tenía intención de causar la muerte. Según Bárbara, que declaró después de la reunión, Andrea dijo que quería que Jill supiera lo que es estar indefensa. Esto se grabó como una cita indirecta, ya que el discurso directo se considera inadmisible ante la ley. Tras unos minutos de expresiones emotivas, Andrea deja de hablar y baja la cabeza. El informe oficial afirma que los investigadores pusieron fin a la reunión cuando su estado se volvió inestable. Un psicólogo que estaba presente en la habitación contigua recomendó no continuar el contacto.
Oficialmente, este suceso se registró como una confesión emocional espontánea de la sospechosa, que no sustituyó a otros interrogatorios procesales, pero se convirtió en un elemento fundamental de la base de pruebas. Todos los materiales, video, transcripción, opiniones de expertos, se adjuntaron al caso como pruebas independientes del motivo y la intención. En esta fase, la investigación recibió lo único que faltaba para completar el cuadro: un relato sincero, aunque caótico, de la lógica interna de las acciones de Andrea Kirk. Su confesión se registró oficialmente como el final de la fase de establecimiento de testimonios idénticos de todos los participantes en el suceso. A principios de enero de 2017, la fase legal del caso entró oficialmente en su fase final. Tras analizar las pruebas físicas, el testimonio de Liam Kendall, las imágenes de video de la sala de interrogatorios y los materiales encontrados en el apartamento de la sospechosa, la fiscalía acusó a Andrea Kirk de intento de asesinato y secuestro.